el primer mes vas con cohete. Cuando estaba a mitad de la segunda vuelta, más o menos. Era cansancio, o sea, cansancio psicológico. Pero sí que ha habido ahí como un par de semanas de meter 4 o 5 de estas, de gatillazos gordos, de quedarme aquí en el sillón y no poderme levantar. La última fue la Dana. Y de repente pues ha afectado a gente muy cercana a nosotros y ahí los 4 o 5 primeros días no me planteé nada, me fui a ayudar. Y has dicho una cosa que me parece interesante, el tema de las pájaras. Dice que has tenido al menos un par de pájaras, ¿no? ¿Cómo puedes contarnos cómo ha sido, Claro. cuáles fueron Sí. y cómo las sobrellevaste? Claro. A ver, yo recuerdo empecé el 15 de julio a estudiar, ¿vale? Y entonces el primer mes vas con cohete. El primer mes vas con cohete porque estás súper motivado. Otro tema que me gustó mucho que trabajabais, el lado psicológico de la motivación, ¿no? De lo que quieres, lo que no quieres, ¿sabes? Ponerte y recordar siempre eso, ¿no? Entonces, pues lo típico, el mes y medio primero iba como un cohete. O sea, como un cohete metía mis 11 horas tranquilamente. El día de mi cumpleaños hice 13 horas. No te digo más. Iba como un cohete. Y de repente, pues, me acuerdo que bajé a Murcia, mi familia vive en Murcia, entonces me encerré. Mi familia se quedó aquí, o sea, mi mujer y mi hijo se quedaron aquí. Yo estuve una semana más allá en Murcia con mi madre, que era, pues eso, la celda del monje, vamos. Ahí sí que no había distracción alguna. Y recuerdo justo cuando volví de finales de agosto a retomar ya el curso y aquí a Alcácer, pues que de repente mi mujer se lastimó el disco lumbar y se quedó enganchada y de repente pues, fue como un parón. O sea, me tenía que hacer cargo yo de las cosas de la casa, del chiquillo, tal. Entonces fue como un descoloque bastante potente. Y así estuvimos, pues, cosa de una semana, porque empezamos a trabajar con un fisioterapeuta que hay muy bueno, un osteópata que hay aquí muy bueno en Valencia, que vale una pasta, pero en 5 sesiones la crujió, la recolocó y poco a poco pues, pudimos remontar la situación. Pero ahí fue un primer escollo, la verdad, porque, claro, ya no podía estar ahí. Tengo en la curva de estudio hay un vacío ahí de esos días, ¿no? Normal. Luego tuve una segunda pájara que ya fue como al cabo de otro mes, ya estamos hablando de octubre, que ahí yo es lo que identifico un poco con lo que tú comentas de la fosa de las Marianas, cuando estaba a mitad de la segunda vuelta más o menos, era cansancio, o sea, cansancio psicológico. Era días que a lo mejor acababa de comer y entre que tienes que superar ese... Me tomo un té y me sentaba un ratito ahí en el sillón con el chiquillo a hacerle 4 besitos y 4 mimos y tal. Y ya te entraba el calorcito de estar con la familia viendo la tele y tal. Y es que no podía levantarme del sillón, no podía. De esos he tenido 4 o 5 días que el cuerpo me pedía descansar, porque claro, ten en cuenta que no había parado ni un solo día. Entonces había días que no me daba. Y lo asumía, decía, bueno, pues hoy pájara, hasta aquí he podido llegar, pues hoy solo he metido 2 horas, 3 horas, mañana me va a tocar 11. Y efectivamente al día siguiente tiraba, pero sí que ha habido ahí como un par de semanas de meter 4 o 5 de estas, de gatillazos gordos, de quedarme aquí en el sillón y no poderme levantar. Y la última fue la Dana. La Dana, soy el pueblo seco al lado de donde ha pasado todo. Entonces, claro, ahí de repente pues, ha afectado a gente muy cercana a nosotros y ahí los 4 o 5 primeros días no me planteé nada, me fui a ayudar porque además la familia de mi mujer son de admirar, son una gente muy de admirar y se montaron un centro de ayuda directamente desde el primer día de recepción de víveres, de organización, de montar las furgonetas para entrar a los pueblos, a llevarlos. Y entonces ahí estuve 4 o 5 días ayudando pues en el centro de organización y tal, hice algún viaje con ellos y tal. Pero claro, por otro lado estaba diciendo, joder, es que me queda un mes, tío, es que me queda un mes. Y eso ha sido también un dilema muy gordo. Yo me lo he pasado muy mal porque de repente digo, bueno, también tengo que ayudar a mi familia. Entonces, cuando acabe me pongo a ayudar otra vez. Entonces, me fui a estudiar, pero estaba estudiando y estaban los helicópteros pasando por arriba.
se te va a la cabeza la gente que tienes al lado que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, ahí hubo también otro parón cañero también, sí. Además, un parón ya eso, muy cerca del examen. Sí, a un mes. Joder, macho. Y vale, en esos parones, y ya entramos, si te parece, a hablar un poco de dinámica de estudio y demás, en esos parones rompías el ritmo y todo, evidentemente. Se rompe el hábito. Sí, ahí son 4 o 5 días que estuve también a cero, los 5 días, pero también es verdad que cuando te metes a estudiar otra vez lo coges con ganas de retomarlo y con fuerza, ¿no? Entonces, bueno, sí, la motivación seguía estando ahí, entonces, bien.